Lo habíamos anunciado, día miércoles tenemos en nuestro segmento de salud, nos acompaña en esta oportunidad Catalina Ibáñez, ella es kinesióloga del CEFAM, y vamos a conversar con ella acerca de lo que es la influenza. Catalina, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, José, ¿cómo estás? Sin influenza. Qué bueno. Sin influenza. Bueno, con Catalina, ella nos va a entregar detalles acerca de lo que es la influenza. Ya, de partida, la influenza es una enfermedad altamente contagiosa que es causada por un virus. Ese virus se llama, como su nombre lo dice, virus influenza. La diferencia de ese virus es que se divide en distintos tipos, en A, B y C. De esos tres tipos de virus, el que más se genera o el que frecuentemente se produce, infecta a la población es el virus A, la influenza A, que a su vez se subdivide en tipos. Estos tipos, el conocido H1N1, el H5N1, que son los que van provocando las pandemias conocidas y lo que alerta tanto a la gente. A ver, tú me decías que la influenza es lo mismo que la gripe. Sí, por eso quería resaltar que hablo de las pandemias, de los problemas estacionales, porque la gente se alerta mucho, pero si vemos en sí lo que es la influenza, es un cuadro respiratorio que es lo mismo que la gripe. Es eso, es nada más que eso. ¿Qué es lo que pasa y por qué se le da tanta importancia a todo esto? Es porque en general de los virus que yo les hablé, tienen mutaciones genéticas. Y esas mutaciones genéticas son las que cada año pueden ir provocando distintos tipos de reacción en la población. O sea, son más difícil de poder atacarlas. Exactamente. Pero por eso actualmente hay tratamientos de prevención que se enfocan hacia eso, hacia ponerle un freno a la mutación genética que va teniendo el virus. Y lo importante es atacarla antes de que empiece. Se habla de estacional. ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciar que, la influenza se da en todo el mundo, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, pero tenemos distintos tiempos de la estación de invierno. Entonces, por eso hay que prevenirlo antes de la estación del invierno, para evitar que se provoquen tantos casos. Pero en todo caso es lo mismo que una gripe, que sí hay que diferenciarlo del resfrío común. ¿Cuál es la única forma de diferenciarlo? Que la influenza yo inclusive puedo saber a la hora que me enfermé, porque es una de aparición muy brusca. Esa es la gran diferencia con un resfrío. Ah, correcto. Bueno, ¿cómo podemos determinar entonces cuál es el cuadro clínico, los síntomas de la influenza? Cuando yo estoy cursando un cuadro de influenza, lo que me va a partir de inmediato es una fiebre muy alta, sobre 38 grados con 5, sobre 38,5, inclusive llegando hasta 41 grados Celsius de temperatura, de fiebre, mialgias, que es dolor muscular, decaimiento. La tos es importante, es tos seca. La tos que aparece con la influenza es una tos seca. Inclusive puedo provocar una odinofagia, que me cueste tragar. O sea, dolor de garganta, como se dice. Exactamente, pero más al tragar que nada. No es como la picazón que genera, por ejemplo, en una faringitis, en una amigdalitis, sino que es un dolor, es como molestia al tragar. Cefalea, que son dolores de cabeza. Es un cuadro que a uno lo debilita mucho. Uno cae en un decaimiento súper grande y es muy marcado porque es abrupto su comienzo. Duele hasta el pelo. Exactamente. Eso es un poco los cuadros clínicos. Tú me decías de que de repente uno puede determinar si influenza o gripe, la aparición brusca. ¿Siempre se presenta con un cuadro de fiebre? En general sí, siempre se presenta con un cuadro de fiebre. Eso sí que cabe resaltar que en los niños inclusive puede aparecer con problemas gástricos. ¿Qué es lo que pasa? Si la influenza en sí no tiene ningún problema, lo que sí importa... El cuidado que hay que tener. El cuidado que hay que tener. Pero puede ser que, por ejemplo, para un adulto normal que no tenga ninguna patología crónica asociada, que sea totalmente sano, puede ser que inclusive se le produzca, que sea como un resfrío
o sea, como una gripe normal, que yo me siento mal, obviamente, me dan 7 días de reposo, con tratamiento solamente para aliviar el dolor, aliviar la fiebre, y en 7 días, de 7 a 10 días, se pasa. Ya. En general se habla que son 7 días de la enfermedad, más o menos 7 días más de convalecencia, que pueden quedar con un poquitito de congestión nasal, como con un poco de tos, pero más que eso no. Eso es cuando la influenza se presenta, o como gripe solamente, influenza o gripe. Pero ¿qué es lo que pasa y a dónde hay que poner ojo? Es que lo que pasa es que este cuadro se me puede complicar rápidamente, sobre todo en pacientes que tengan patologías agregadas. ¿Ya? ¿Ya? ¿En qué se me puede complicar? Y por eso se habla tanto uno se preocupa tanto, porque es de fácil complicación y donde se producen las hospitalizaciones. A mí no me van a hospitalizar porque tengo influenza. Me van a hospitalizar, por ejemplo, porque soy de alto riesgo para tener influenza. Ya. O que se me pueda complicar en una neumonía viral, en una neumonía bacteriana, o en una insuficiencia respiratoria grave. Digamos. Catalina, la influenza y la gripe, tú me hablabas de un Es lo periodo, mismo. 7 días, ¿ah? Pero de repente es un poco la intensidad del resfriado que se pasa como más rápido. Puede pasar 2 días y ya al tercer día estamos en buenas condiciones. ¿Ocurre eso un poco porque uno ataca en el momento justo con, no sé, con algún tipo de medicamento el resfriado? Es que lo que pasa es que la influenza es provocada por un virus. Ya. ¿Qué es lo que pasa? La influenza se puede provocar de forma leve, moderada o grave. Cuando es grave, de moderada a grave, hay que tratarlo con antivirales. Ya. Y por eso ese tiempo se hacen los exámenes para determinar en sí qué es influenza, y por eso muchas veces que han hospitalizado a los pacientes es porque hay que determinarlo. Cuando se provocan todos estos periodos de pandemia y hay sospecha de un caso de influenza, se les dan los antivirales, que es el famoso Tamiflu que se daba, ¿ya? Pero eso es en casos que son graves. O cuando se presenta la tos, la temperatura alta. De repente se me puede presentar una influenza con una temperatura que me duró 2 días y nada más. Ya. Y de ahí ir progresando el cuadro nomás. Correcto. ¿Te parece que escuchemos un timita musical, Catalina? Siempre así, y dime luna, es que yo no te puedo ocultar, oh no, 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 luna me hace recordar, te he perdido y me he deshecho de todos tus recuerdos. Fotos, mi amor, todo yo ya lo tiré o lo oculté, pero la luna sigue ahí.
Estamos hablando con Catalina Ibáñez acerca de la influenza. Ya habló un poco de los síntomas. Me decía que la influenza llega, como se dice, de un paraguaso, en un 2x3, a diferencia del resfrío que uno siente un poquito el malestar. Sí, pues uno, en la influenza es muy marcado, si inclusive uno le pudiese preguntar la hora exacta a un paciente cuando empezó a sentirse mal, porque es un decaimiento muy rápido. Y de hecho generalmente marcado por temperaturas que van sobre 38,5, como decía. Pero la fiebre puede durar más o menos, al segundo día, ya pasado 24 horas, puede presentar los picos más altos febriles. Claro, lo más complicado es para los más chiquititos, ¿cierto? El grupo de riesgo. Es que se habla de grupo de riesgo a los menores de 2 años, claro, a las embarazadas, pacientes con alguna patología crónica, como diabetes, hipertensión arterial, enfermos crónicos respiratorios también, y los adultos mayores de 65 años. Ya, tratamiento y prevención. Como les decía, el tratamiento, si es una influenza leve, puede pasar solamente con medicamentos para bajar la temperatura, para aliviar un poquitito la sensación de irritación o de inflamación, analgésico, antiinflamatorio, según lo que determine el médico, y reposo por 7 días. ¿Ya? Y ahí debería pasar en un cuadro leve. En el cuadro ya más grave, harto líquido, mucho líquido, porque ¿qué es lo que pasa? Como les decía yo, siempre es con tos seca. Entonces también hay que aliviar un poquitito ese malestar en realidad, porque es una debilidad en general. Y el virus tiene su periodo desde que empezó a hacer su efecto hasta que se termina y después no pasa nada. Es distinto a una bacteria, claro, que una bacteria hay que combatirla más fuertemente. A no ser que el virus me esté provocando un mayor daño, que en ese caso, como decía, se habla de antivirales, pero en realidad no es un antiviral en sí, sino que es un bloqueador de una de las partes que componen al virus. Ya. Pero no me voy a poner a hablar de tan técnico. La prevención, tú me decías que lo ideal para que no tengamos este problema es quizás en el invierno no tener una calefacción tan alta, ventilar harto. Lo más complicado en esta época, cuando se producen el resfrío, la influenza, en la mañana frío, en la noche también un poquito de frío, pero a mediodía la temperatura es cercana a los 30. Lo ideal, porque se habla de la influenza en sí, en este periodo no ocurre tanto, por eso, y en la mayor medida de precaución es la vacunación. ¿Por qué? Porque en general no estamos poniéndonos el parche antes de la herida para evitar que ocurra esto, ya en los periodos de invierno. ¿Por qué? Porque el virus, en cierta manera, inclusive el virus de la influenza lo puedo mantener vivo 24 horas, o sea, activo 24 horas en un lugar que esté cerrado, que haya mucha gente. Por eso se genera mayormente en invierno, claro, porque todo el mundo está más encerrado, hay menos ventilación, y a la vez también es menos húmedo. Entonces, al ser menos húmedo, el virus como que se activa un poco más. Bueno, entonces, a los auxiliares de los colegios y los directores de los colegios, por favor, a instruir a los auxiliares de que abran las ventanas. Yo creo que a lo mejor no las abren, por eso que se produce tanto resfrío. Exactamente. En general, en donde más se ve el contagio, porque cabe resaltar de que el contagio es por gotitas. ¿A qué nos referimos con eso? Si alguna persona estornudó o me habló muy cerca o inclusive si estornudó y después me tocó con las manos o tocó algún objeto, como decía, podría estar activo el virus hasta 24 horas. Entonces, con cualquiera es contagio netamente por las gotitas. Y también va a depender del sistema inmune de la persona, claro, a ver si es que se le pudiera incubar el virus o no. Si está más firme o menos firme. Exactamente. Por eso se hablan de los grupos de riesgo. O sea, idealmente la gente es poner una alerta, porque la gente se alarma, decir, que la influenza, que es algo terrible. Y no, o sea, como lo hemos conversado, es una gripe. El problema está en las personas que son pacientes, los pacientes de riesgo, que son los que nombré. Va a provocar cuadros obstructivos más agudos y esos van a caer más fácilmente en una neumonía, por ejemplo,
o en los pacientes que son, por ejemplo, enfermos cardíacos, diabéticos, hipertensos, todos los enfermos crónicos, también me puede generar dificultades, pero en empeoramiento del cuadro base, más que por la influenza en sí. Ya, ¿y cómo podemos prevenir? ¿Cuáles son las prevenciones más básicas como para que no nos contagiamos? Es lo que se difunde diariamente. La vacunación para los grupos de riesgo, evitar el hacinamiento, y si es que obligatoriamente, como en el caso de los colegios, en el caso de los jardines infantiles, mientras tengan los periodos de recreo o de pausa, tratar de ventilar, generalmente se dice que la mejor medida de precaución para todo el mundo es el lavado frecuente de manos, porque así estoy evitando el llevarme yo hacia las vías respiratorias. Al estornudar o toser, taparme con un papel para evitar que queden mis manos, y lo importante, que si una persona está con síntomas respiratorios, evitar acercarse a otras personas, guardar reposo en la casa y sobre todo evitar a las personas que tengan patologías crónicas. Bueno, eso pasa un poco, por ejemplo, en los jardines infantiles, en las escuelas es un poco difícil. Si hay un niño que está con algún problema respiratorio que puede contagiar, es medio difícil, porque no todas las personas tienen la posibilidad de dejarlo en la casa y que te quedes en la casa guardando cama para que te recupere. Es un poco difícil, porque no todas las personas están en esas condiciones. Entonces, ellos son los focos de contagio. Obstructivo recurrente, o los asmáticos son los más afectados ahí, porque como yo les digo a las mamás, cuídenlo harto, eviten los cambios de temperaturas bruscos. ¿Por qué? Porque a un niño normal que no tenga ninguna enfermedad crónica respiratoria o que no tenga antecedentes de estas familiares, un resfrío, va a tener moquitos, un poco de tos, pero más que eso no. En cambio, a un paciente crónico respiratorio, en el caso de los niños, ¿no? Se le van a infectar más rápidamente los bronquios, por ejemplo. Bueno, y en la casa, si alguien anda un poco con problemas que puede contagiar a los demás, póngase una mascarilla, pues, también se puede, eso es una forma de prevenir. Lo que yo quería decir, aprovechando que estoy acá, es decirle sobre todo a la población adulto mayor, porque son bien reacios a ponerse la vacuna de la influenza, porque no, que me la puse y me resfrié. Sí, está claro. La vacuna es un virus inactivo, que lo que me va a hacer, sí, me puede provocar un poquitito de entumecimiento en la zona que me vacunaron, un poco de cefalea, inclusive hasta un poco de malestar general, pero que con un paracetamol y bastante líquido va a pasar. Si yo me vacuno, me puedo resfriar, pero estamos hablando de un resfrío, no de una influenza que se me pueda complicar. Eso es lo que estoy evitando, ese cuadro agudo, repentino, que me puede llevar a una complicación rápidamente. Por eso es importante el vacunarse. Entonces los grupos de riesgo son los menores de 2 años, los adultos mayores y los que tengan enfermedades crónicas. Y las embarazadas después de las 13 semanas. Ya. Nos llamaba un auditor para consultarnos si una persona que fumó y dejó de fumar y se le diagnosticó fibrosis pulmonar y más encima es diabético. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Se puede vacunar sin ningún problema? Sí, o sea, si él es diabético, lo importante es que, por ejemplo, si él fuera menor de 65 años, tendría que tener su carnet donde dijera la patología crónica que tiene, porque al estar acreditada su patología crónica tiene derecho a la vacuna en el CEFAM. Si no tuviera de tener los 65 años, cualquier persona mayor de 65 años acercándose con su carnet tiene derecho al proceso de vacunación, independiente se atienda o no se atienda en el centro de salud familiar. Tiene derecho. Ya en el caso de él, si era fumador, lo que genera en el fumador, el daño que genera en el fumador, aparte de la fibrosis pulmonar que se le diagnosticó, es que los fumadores o los exfumadores quedan con hipersecreción bronquial. Generan más cantidad de flema que una persona normal. Y como dije anteriormente, el virus de la influenza es como que se cultiva en las vías respiratorias. Si estas vías respiratorias ya están dañadas y tienen una hipersecreción bronquial, o sea, generan más cantidad de moco, es como el paraíso para el virus donde se va a desarrollar más rápidamente.
El periodo de incubación más o menos del virus es de 1 a 4 días. El problema es que yo no me doy cuenta porque Claro. no siento nada. Bueno, ¿qué debe hacer si le da la gripe, o se resfría o tiene la influenza? Descansar, a descansar mucho, beber mucha agua u otros líquidos como jugos y sopa. Lo ideal sí que sean bajos en sodio. Ya. Hay una recomendación importante. Sopas pero bajas en sodio, o sea, una sopita hecha, no de las que tienes preparadas. Exactamente. ¿Ya? No fume ni consuma alcohol. ¿Estoy bien? ¿Estamos Sí. bien? Ya. No propague sus gérmenes, cúbrase la boca con una toallita de papel cuando tose o estornuda. Luego eche la toallita a la basura. Exactamente. Eso es importante. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, sobre todo los adultos mayores, que tenían la costumbre de usar un pañuelo de género. Bueno, los pañuelos están prohibidos, no se venden ahora. No, pues si no se deben usar porque Claro, estamos pañuelo de género. estamos propagando, es súper poco higiénico. Entonces Eso lo es. ideal y lo Y se mismo, guardaba y exactamente. y andaban como 2 semanas con el pañuelo. Y lo otro de los pañuelos desechables se usan una sola vez, Claro. se usan y se botan. Por eso de repente las personas que encuentran estos papeles de repente vienen 3 hojas por pañuelo. ¿Ya? Entonces, si no es tanta la cantidad de secreción nasal, por último, y le da pena botar el papel, o no sé, o por qué no lo botan, divídalo en 3 y se suena. Si es que es Claro. poca la secreción, si es harta, va a tener que sacrificarse y ocuparlo completo. Lávese las manos a menudo. Con Que jabón. es lo que tú Es me estás importante. recomendando. Porque, por ejemplo, uno habla... Es como una de las recomendaciones más. Sí, porque uno dice, no, que si yo uso alcohol gel. Ya, El alcohol gel no es tan 100% efectivo, no es lo mismo que lavarse las manos. claro. El lavarse las manos con jabón y que el agua corra, ojalá no a la rápida, sino que unos 30 segundos más o menos mínimo de lavado de manos es lo más efectivo. Claro, y si tiene un lavamanos donde se pudiera lavar las manos y una botellita de gel, vaya a lavarse las manos mejor. Exactamente. El gel igual me protege, pero no en un 100%. Igual que lo otro, no voy a estar haciendo publicidad ni nada, pero hay algunas toallitas que son desinfectantes. Sí. Esas también son súper efectivas, porque Ya. cualquier detergente o jabón desinfectante para las superficies me va a ayudar bastante también a eliminar un poco el virus. Quédese en la casa si puede, también es una recomendación. Exactamente. Ujú. O sea, si no es necesario salir, ¿a qué va a salir? Si usted... No vaya al mall. Sí, porque es un lugar donde se presenta mucha gente. Lo ideal, por ejemplo, o sea, tampoco nos vamos a quedar encerrados en la casa, pero si yo soy una persona de alto riesgo y puedo evitar cosas de hacinamiento, es preferible evitarlas, sobre todo en el periodo del invierno que es fuerte, que es junio, julio y agosto. Por ejemplo, nosotros en el CEFAM, como es tanta la demanda respiratoria, las kinesiólogas suspendemos los controles de crónicos, de los enfermos respiratorios crónicos, por esos 3 meses, porque evitamos que vayan al CEFAM, Claro, porque se van a porque contagiar. sobre todo en los FOX donde nosotros trabajamos, porque ahí son virus a la orden del día. Ya son capaces de verlo ustedes, los virus, la Casi. cantidad que... ustedes están en periodo de vacunación, ¿cierto? Sí, Ya. empezó la Quiero vacuna. entregar información y ya para finalizar Ujú. la conversación de hoy. La vacunación está en el CEFAM. Le solicitamos a los adultos mayores, a los menores de 2 años, a las embarazadas y a los enfermos crónicos que accedan, que vayan al CEFAM, que se vacunen, no le tengan miedo. Sí se pueden resfriar, como les decía, pero va a ser un resfrío común, que va a ceder y no vamos a caer en alguna complicación. Tampoco significa que porque yo me haya vacunado no me va a dar otra enfermedad respiratoria, pero estoy previniendo que me dé una que tiene un alto riesgo de complicación. Catalina, que estés muy bien, muchas gracias por Igual, venir. José, que estés muy bien. Me estuve dentro de lo que usted quería que yo le preguntara. No me Exactamente. salí del libro. Que estés bien, Catalina. Chao, José.